El Padre te bendiga. Estamos conectados a través de las redes sociales Ministerio Senda Antigua, Luz a las Naciones. Damos gracias al Padre a través de Instagram, Facebook y el canal de YouTube. Así que damos gracias al Padre. Ya estamos desde México, Sonora. Damos gracias a Yahweh por este tiempo y por el mensaje que vamos a tener hoy. Un mensaje de mucha bendición. Un mensaje nuevo, como la mayoría de los mensajes que el Padre me da para compartir a su pueblo, para compartir a todo aquel que quiera aprender y conocer más acerca de la palabra de Yahweh, de la Torá, de sus mandamientos, pero también de este mundo, de la vida en sí. Y hoy vamos a tener un mensaje diferente, necesario de estudiar, de comprender, de aprender, que es la psicología. Así que bienvenidos a todos a través de las redes sociales. Y vamos a entregar este mensaje en las manos del Padre, que sea de bendición para tu vida, que el Espíritu del Padre pueda darte luz, entendimiento, claridad a través de este mensaje. Gracias, Padre, te damos por este día, gracias por este tiempo, por el Ministerio de Senda Antigua, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, que este mensaje sea de bendición, que ellos puedan entender, puedan comprender el significado de la psicología. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy se llama la psicología. Y la mayoría de las personas, la mayoría de ustedes quizás, en algún momento fueron al colegio, a la primaria, secundaria, universidad, facultad, estudiaron alguna carrera, o muchos quizás están estudiando alguna carrera y están estudiando psicología. O han estudiado psicología. En mi caso, hace tiempo atrás, varios años atrás, estudié algunas carreras y entre ellas estudié psicología. Y la psicología me ayudó mucho a entender cómo pensamos, cómo nosotros nos desarrollamos, cómo nosotros nos movemos en este mundo. Yahweh, el gran yo soy, el Dios de los cielos y la tierra, creó los cielos y la tierra y creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de su Hijo, semejanza de intimidad del Hijo con el Padre. Por eso ese es el propósito del ser humano en la tierra, poder caminar con Yahweh en la tierra, tener una intimidad con el Creador. Por eso claramente vemos que el Padre Celestial crea al ser humano del polvo de la tierra, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo lo forma del polvo, el alma soplo aliento de vida a través de su espíritu y el espíritu es energía. Es decir, el espíritu es lo que le da es como una batería que le da energía a lo que es el alma y el cuerpo. Entonces así el Padre Celestial crea al ser humano. La mujer la crea de la costilla del hombre. Pero lo interesante acá es que le da una mente. El ser humano tiene una mente. El ser humano dentro de esa mente tiene conocimientos, tiene pensamientos. Que esa mente habita lo que físicamente le conocemos como cerebro. Dentro de ese cerebro, que son dos hemisferios, el cerebro izquierdo y derecho, y yo ya he hablado muchas veces acerca de la mente, del cerebro, muchos mensajes lo he dado ahí en el canal de YouTube, pueden encontrar estos mensajes. Hace poco di un mensaje que se llama Ejercita tu cerebro, la importancia de entender cómo funciona el cerebro, qué es la mente, qué es el cerebro. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Entonces, el ser humano fue creado cuerpo, alma y espíritu, pero Yahweh le puso mente y le puso corazón. Dentro de esa mente que habita en el cerebro, claramente tenemos la psiquis, el razonamiento, los pensamientos, los sentimientos. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy acerca de la psicología. La psicología es el estudio claramente de la mente del ser humano. Es decir, psiquis, porque psicología está compuesta por dos palabras,
Primero, psiquis significa mente y logia, estudio, estudio de la mente. Y es un tema, la psicología, poco enseñado y muy mal interpretado. ¿Por qué? Porque muchas personas en las iglesias, cristianismo, catolicismo, muchas personas que leen la Biblia, que son creyentes, la psicología lo toma como algo malo. La psicología lo toma como algo satánico, porque hay muchos que piensan así, que la psicología es del diablo, que es satánico, y la psicología es el estudio de la mente del ser humano. Es decir, la psicología nos da herramientas para entender cómo piensa el ser humano. La psicología no es mala. La psicología es necesaria de estudiar, es decir, la psiquis, estudiar la psiquis, estudiar la mente es necesaria. ¿Por qué? Porque nosotros debemos conocernos. Y eso muchas veces tenemos que pensar y reflexionar. ¿Nos conocemos realmente? ¿Te conoces realmente como sos? ¿Cómo pensás? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Realmente nos conocemos? Y para conocernos, para saber cómo pensamos, para saber nuestros comportamientos, por qué somos de una manera u otra, necesitamos estudiar la mente. Y eso es la psicología. El problema de la psicología es cuando muchos enseñan psicología creyendo que es la solución al ser humano. Es decir, la solución de los problemas, la solución de los conflictos, de los traumas en el ser humano. Y no es la solución, son herramientas que nos da la psicología. Dentro de la psicología hay un mundo donde se abre en diferentes ramas. Uno dice psicología y no solo es el estudio de la mente. La psicología hay ramas y hay diferentes tipos de psicologías. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, para que podamos entrar al mensaje y entender qué es la psicología, es el estudio de la mente humana. Son métodos científicos por en sí mentores, por personas que marcaron un camino de la psicología y que a partir de ahí se escribieron libros, a partir de ahí se estudiaron muchos métodos científicos, y de ahí surgen también las carreras, por ejemplo, de universidad, de lo que es la psicología. Entonces, la psicología es realmente estudiar la mente humana, de cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo actuamos, cómo son nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos que salen del alma están conectados con nuestra mente. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma de ver la vida, todo está conectado con la mente. Cuando vamos a la historia, en el siglo V, siglo VI, antes del Mesías, hubieron dos hombres que comenzaron a hablar del estudio de la mente, de la psicología, como Platón y Sócrates. Los griegos fueron unos pensadores y uno de los fundadores de lo que fue luego la psicología en los siglos adelante hasta el día de hoy. Podemos ver después el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, como Descartes o Freud, que son los más conocidos entre otros. Freud, por ejemplo, él habló del psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Autoministrarnos, autochequearnos, hacernos un autoanálisis de cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo vemos la vida o cómo vemos cada situación que pasa en este mundo. Él hablaba mucho de esto. Él decía claramente su teoría. Entonces, cuando vamos a la psicología, vemos que siempre en la historia de la humanidad hay referentes que marcaron el camino a lo que hoy nosotros conocemos como psicología. Por eso la psicología es claramente el estudio de nuestros pensamientos, comportamientos, de nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir. ¿Pero para qué? Para mejorar. Ese es el verdadero propósito de psicología.
para cambiar, para dejar lo que nos hace mal, para adquirir lo que nos hace bien, para cambiar la forma de pensar, para cambiar nuestros comportamientos. ¿Para qué? Para bien. La psicología siempre va a ser para bien, nunca va a ser para mal. Muchas personas creen que ir a un psicólogo o una psicóloga es estar mal de la cabeza, y eso es una ignorancia. Porque mucho tiempo muchas personas decían: ¿a qué vas a ir a un psicólogo? ¿A qué vas a ir? Si vas porque estás mal de la cabeza. Y en realidad no es así. Si uno va a un psicólogo o una psicóloga, es para poder resolver temas de la mente, pensamientos, comportamientos, sentimientos y sucesos que pasamos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, o pasamos en algún momento de nuestra vida que quedamos dañados, que quedamos con algún trauma, algún problema emocional, sentimental, alguna herida, alguna imagen, suceso, pensamiento que nos marcaron y que causan comportamientos negativos, comportamientos malos, y que necesitamos ayuda psicológica. Entonces, que uno vaya a un psicólogo no significa que esté mal de la cabeza. Ahora, una cosa es un psicólogo, otra cosa es un psiquiatra. Son dos cosas diferentes. Hoy no vamos a hablar de lo que es la psiquiatría, porque ya es otro nivel. Porque ahí ya estamos hablando de otros tipos de enfermedades mentales. Pero ir a un psicólogo no significa estar enfermo mentalmente, sino que son herramientas que muchas veces necesitamos para adquirirlas en nuestra vida y para ser mejores personas. Entonces, cuando entramos al mundo de la psicología, hay diferentes tipos de psicología. Está la psicología cognitiva, que es la psicología de los pensamientos. ¿Por qué pensamos así? ¿De dónde vienen esos pensamientos? Luego está la psicología conductual, que son las conductas, claramente los comportamientos que nosotros tenemos en diferentes tipos de sucesos. Hay personas que tienen una relación con una persona tóxica, violenta, una persona manipuladora, y su comportamiento siempre tener su mirada baja, tener la autoestima baja. ¿Y qué implica eso? Un daño psicológico, un daño en la autoestima de esa persona, y es una psicología conductual. Claramente es la que necesita resolver ella o él, depende si sea un hombre o mujer, por sus conductas. Entonces la psicología se puede abrir en diferentes ramas. La cognitiva es los pensamientos que tenemos, la conductual son las conductas, los comportamientos que tenemos. Luego está la psicología humanista, que es el crecimiento personal, que es la motivación, la superación, que muchas veces yo he dado mensajes como crecimiento personal y poder superarnos, poder mejorar. Todo eso es psicología. Muchos de los mensajes que yo doy tienen base psicológica. ¿Por qué? Porque son herramientas necesarias que todos nosotros necesitamos como seres humanos. Y luego está la psicología sistemática, que tiene que ver con las relaciones. La psicología sistemática tiene que ver con lo social, cómo nos comunicamos, las amistades, las relaciones entre familiares, entre nosotros como hermanos en la fe, como familia de sangre, como amigos, como compañeros de estudio, de trabajo, etc. Entonces necesitamos entender las ramas de la psicología. Ahora, dentro de la psicología están estas ramas, como les decía, pero también hay en sí cuartos de psicología, áreas de psicología, entre ellas la psicología clínica. Que ya la psicología clínica se basa más en lo que es la psiquiatría o los problemas o trastornos mentales. Ataques de pánico, trastornos, miedos, ya son problemas más profundos que también se les llama psicología clínica. Entonces ya vemos que la psicología puede llegar a avanzar aún más a otro nivel. Por eso es amplia la psicología. Luego está la psicología educativa, que es un poco que muchas veces yo
ejerzo y enseño en este ministerio, ya que es necesario la psicología educativa, que es el aprendizaje humano, la superación, el poder superarnos, seguir adelante, los problemas en el matrimonio, en la familia, con los niños, problemas escolares, el aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es la psicología educativa. Y luego podemos ver otra área, otro punto dentro de la psicología, que es la psicología organizacional, que son los problemas humanos, los recursos humanos y también poder ayudar a las personas a crecer y ser potencial. Entonces muchas veces uno cuando habla de psicología tiene que entender que la psicología puede abarcar muchas áreas. Entonces, dentro de la psicología, lo más básico y normal, que es lo que yo voy a estar hablando hoy, es lo que Freud hablaba mucho acerca de niveles de conciencia, y quizás muchos de ustedes lo han escuchado. Está el preconsciente, el consciente y el inconsciente. El preconsciente es lo que está bien escondido en nuestra mente. El consciente es lo que hoy estamos presentes, es decir, yo estoy consciente de que estoy hablando, estoy consciente que estoy enseñando, estoy consciente que estoy predicando y vos estás consciente que estás escuchando lo que estoy diciendo. Luego está el inconsciente, que es lo que está guardado, como muchos le llaman, como una caja negra. Ese ejemplo claro de la caja negra de un avión, que guarda toda la información de lo que pasa en un avión. Bueno, así es nuestra mente dentro del cerebro. Está la parte consciente, la inconsciente, que guarda toda la información que vamos viviendo cada día y sucesos, imágenes, etc. Y luego está el preconsciente, que es algo que nosotros no vemos. Entonces de esto se trata el ser humano. El ser humano va viviendo, el ser humano va experimentando la vida, viviendo cosas buenas, cosas malas, y todo va haciéndolo a través del consciente, y queda guardado las cosas que le marcan, para bien o mal, en el inconsciente, y en el preconsciente queda sepultado muchas cosas que pueden causar traumas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El consciente es el presente, pero el inconsciente son sucesos que vivimos que quedan guardados, deseos, motivaciones, influencias, imágenes, sucesos que vamos viviendo y que van quedando guardando en nuestra mente. Por ejemplo, uno quizás desde niño, desde adolescente, tuvo un problema con el padre, tuvo un problema con la madre, porque era violento, porque la madre los abandonaba, y eso quedan marcas en el alma, como las heridas del alma, que muchas veces yo lo he enseñado esto, pero marcas en nuestra mente. ¿Por qué? Porque quedan sucesos, imágenes en nuestro inconsciente, que si no lo resolvemos a pasar de los años, queda en el preconsciente, es decir, lo más profundo de nuestra mente. Y cuando pasa un suceso similar o parecido en nuestra vida, siendo ya de grandes, eso surge, eso sumerge de las profundidades de nuestra mente. Y a eso se le llama la teoría de Freud de niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de niveles. Y esto es lo que estoy hablando recién: el consciente, el inconsciente y el preconsciente. Entonces nuestra mente está activa continuamente. Nuestro consciente, nuestro yo, está continuamente observando, recibiendo, absorbiendo todo lo que vivimos, sea bueno o malo. El consciente nos ayuda a discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo incorrecto. Pero luego el consciente llega un momento que sucesos que pueden pasar en nuestra vida nos afecta de tal manera que queda en el inconsciente. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, donde después quedamos marcados.
y después tenemos inseguridades, después tenemos problemas de baja autoestima, tenemos temores, miedo, fobias por sucesos que nos pasaron, donde queda arraigado en el subconsciente. Entonces, tenemos que entender qué es la psicología. Y este mensaje es un mensaje básico de la psicología, porque la psicología es muy profunda y tiene muchas ramas, como le decía al principio del mensaje. Pero la psicología de la mente, el estudio de la mente, es fundamental que nosotros tengamos activado. Y si tenemos que pedir ayuda psicológica, hagámoslo, porque no estamos haciendo algo malo. Todos necesitamos ayuda psicológica. Ahora es importante consultar a alguien que esté capacitado, que esté capacitada, sea psicólogo, sea psicóloga, que estén realmente preparados, porque muchos son psicólogos, pero no todos están preparados. ¿Por qué? Porque para ser realmente un psicólogo y una psicóloga que ayude realmente a las personas, hay que estar bien preparado, no es solamente leer libros. El estudio de la mente nos ayuda a entender claramente cómo funciona la mente. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos comportamos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos preocupamos por tener una mente claramente actual, una mente activa, una mente que esté bien, pero tiene que estar sana. La mente tiene que estar sana, como el cuerpo tiene que estar sano, como el alma tiene que estar sana, la mente, el corazón, el espíritu, todo nuestro ser tiene que estar sano. Y la mente tiene que estar sana. Porque lamentablemente muchas personas pueden estar bien en otras áreas, pero si en la mente, la psiquis no están bien, no van a poder funcionar bien. Personas que a veces dicen cosas sin sentido, o sacan motivos de comunicación, de sucesos que no tienen sentido, que no encajan, que no encuadran. Muchas personas no están bien psicológicamente. ¿Por qué? Por sucesos que pasan. Por eso el psicólogo ayuda a la persona que tiene una mente quizás dañada, una mente herida, una mente distorsionada, desordenada, y le ayuda a ordenar, le ayuda a sanar, a restaurar, a corregir, a cerrar puertas del pasado. Y esto es importante entender. La psicología la debemos de tomar para nuestro favor, como algo bueno, como una herramienta buena, no como algo malo. Vuelvo a decir, muchas personas son ignorantes y lo primero que hacen es juzgar la psicología. Y la psicología son herramientas que nos ayudan para conocernos aún más y poder ser mejores personas. Por eso necesitamos aprender, necesitamos entender cómo actúa la mente, cómo el ser humano piensa. La psicología es una disciplina que estudia la mente. Entonces, dentro de la psicología podemos ver otro punto importante que son las terapias. Las terapias muchas veces le dicen a la psicología: no, estoy yendo a terapia. ¿Por qué? Porque estoy hablando con un psicólogo, estoy hablando con una psicóloga y claramente está yendo a terapia. Ahora, ¿qué es terapia dentro de la psicología? Las terapias son un espacio que tenemos con los especialistas, en este caso psicólogos, para hablar de sucesos que vivimos cuando éramos pequeños, cuando éramos adolescentes, cuando pasamos algo difícil en nuestra vida. Es decir, a veces nosotros pasamos ciertas cosas en la infancia, en la adolescencia, que nos marcaron, y llega un momento que no queremos hablar con nuestra familia, no queremos hablar con nuestros padres, con nuestros familiares. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza,
porque no quiero que se enteren cómo yo estoy pasando hoy mi situación. Entonces a veces uno puede acudir a un psicólogo o una psicóloga y tener terapias, donde uno se puede abrir con la persona sabiendo que no va a estar contándole a la familia, ni contándole a la gente que uno conoce, y que la persona, en este caso el psicólogo o la psicóloga, pueda escucharte en la terapia y pueda darte herramientas psicológicas para darte cuenta dónde está la herida, dónde está esa puerta abierta, dónde está el problema en el cual, por qué tenés ese comportamiento, por qué tenés ese pensamiento, por qué actúas de diferente manera cuando se habla de este tema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las terapias son buenas. Las terapias nos ayudan a pensar, nos ayudan a reflexionar y nos ayudan a cambiar, para mejorar. Las terapias nos ayudan a entender y a ordenar nuestros pensamientos, a ordenar nuestras vidas. Y como siempre lo digo cuando hablo de sanidad interior, cuando hablo del alma, de las heridas, de las emociones, los padres son fundamentales en el momento de criar a los hijos. Desde que nacen hasta los 7 años, todo bebé, todo niño de los 0 años, desde que nacen hasta los 7, son personas, son niños que absorben todo lo que sucede en los padres, en su familia, sea bueno o malo. Y si desde esa edad marcan, desde ese tiempo, claramente, si de ese tiempo ellos viven sucesos malos o sucesos que marcan su vida, quedarán marcados para toda la vida. Tanto cosas buenas como malas. Y eso está comprobado psicológicamente, está comprobado científicamente. Y a partir de los 7 años, los niños pueden ser marcados también emocionalmente, mentalmente, en el autoestima, en el alma, etcétera, etcétera. Por eso las terapias son fundamentales dentro de la psicología. La terapia es una ciencia que nos ayuda a entender por qué pensamos así. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que para tener sanidad en nuestra vida y bendición de parte del Padre, tenemos que estar ordenados y sanos en todas las áreas: cuerpo, alma y espíritu. Y no solo cuerpo, alma y espíritu, sino mente y corazón, porque todo está unido. La terapia nos ayuda a tener una hoja de ruta, porque la vida es como una ruta. La terapia nos ayuda a saber cuándo se pinchó una llanta del carro. La terapia nos ayuda a saber cuándo fue que doblamos para la izquierda y teníamos que haber seguido derecho. Nos ayuda a saber cuándo se cayó un árbol en medio de la ruta. Por eso la terapia es como un mapa de ruta en nuestra vida, que nos ayuda a volver atrás. Y esto no es regresión, como muchas iglesias y lugares hacen, de regresar a hablar con los seres queridos que murieron. Eso no es de Yahweh. Pero sí poder usar la terapia como hoja de ruta para saber en qué suceso de nuestra vida pasó algo en nuestra vida, en la ruta. ¿Para qué? Para sanarlo, para cambiarlo, para restaurarlo y aún para perdonar a que tengamos que perdonar o autoperdonarnos por algo que hemos hecho en un momento. Por eso la terapia es mucho más que hablar de nuestros problemas. Las terapias nos sirven para sucesos que nos marcaron como traumas. Hay personas que tienen traumas con los perros. No pueden ver los perros. ¿Por qué? Porque de niños quizás los mordieron y quedaron marcados. No pueden ver una persona alcohólica. ¿Por qué? Porque su padre o su tío o un familiar vivía alcohólico y golpeaba a su madre, a sus hermanos, y no puede ver, se bloquea cada vez que vea a un familiar o un padre alcohólico. Muchas personas sufren de encierros
por algo que les pasó. Eso es un trauma. Y así podemos hablar de diferentes tipos de traumas. Y la terapia dentro de la psicología nos ayuda a resolver esos problemas, a resolver esos traumas. Un trauma es un evento, un suceso, algo que nos marcó emocionalmente, algo que nos marcó mentalmente, que estamos como anclados en el pasado. Un trauma es algo que nos puede llegar a marcar emocionalmente, mentalmente o espiritualmente. Por eso, todos en algún momento podemos llegar a tener un trauma. Quizás aún cuando ya estamos de grandes, mayores, podemos tener traumas presentes, traumas de nuestra adolescencia o aún de nuestra niñez. Entonces, ¿qué sucede a través de los traumas? Se trabaja con el pasado, se trabaja con el presente. Los traumas pueden manifestarse a través de sueños, pesadillas, recuerdos, que quedan en el inconsciente y que salen a la luz como señales, como sucesos, como marcas, avisando que hay algo que nos marcó. Por eso los traumas son mucho más profundos que las heridas. Las heridas es cuando uno está herido emocionalmente, sentimentalmente, o una persona que nos dañó y uno habla de esa persona, la persona reacciona mal. Eso es una herida. No quiero que me hables de él, no quiero que me hables de ella, no quiero que me hables de esta situación o esto es lo que pasé. Está herida la persona. Eso es un claro ejemplo de las heridas. Pero el trauma, los traumas son más profundos todavía. Por eso los traumas se tienen que hablar. Los traumas se tienen que procesar. Los traumas tenemos que sacarlo del inconsciente al consciente. Por eso muchas veces en la psicología te hacen sentar en un sillón, te dice, bueno, cerrá los ojos, relájate, pensá cuando estabas con tu mamá, con tu papá, o cuando te pasó ese accidente, cómo estabas, qué estabas pensando, qué está haciendo el especialista. Está tratando de ayudar a la persona que en el inconsciente que tiene el trauma lo saque de ese inconsciente, de esa caja oscura que tiene guardada ahí y lo lleva al consciente para sacarlo a la luz. ¿Para qué? Para hablarlo, para desarrollarlo y ayudarlo a resolver ese trauma. Y muchas veces es importante entender esto. Hay personas que dicen, no, nosotros como hijos de Yahweh no necesitamos psicólogos, no necesitamos especialistas, solo el Espíritu de Yahweh hace todo. Y el Espíritu de Yahweh claro que está para ayudarnos, para sanarnos, para ministrarnos, pero la psicología es una herramienta muy necesaria para nuestras vidas, para el ser humano, porque tenemos que estar sanos en nuestra mente y en las tres etapas, dimensiones de la mente: el preconsciente, el inconsciente y el consciente. ¿Por qué? Porque tenemos que estar sanos, alineados en todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón. Y esto es importante entender. Por eso dentro de la psicología están las terapias, y dentro de las terapias están los famosos traumas que debemos de aprender a resolverlos, a sanarlos. ¿Para qué? Para seguir adelante y estar mejor. Ahora, algunas señales de los traumas. Y podemos hablar de muchos, pero algunos de ellos. Personas que siempre están pensando negativamente, que siempre están pensando mal de, o vos le decís algo y ya están pensando mal. O viene alguien y te dice algo, no, pero esta persona lo dice por esto y por esto y por esto. Personas que siempre están pensando mal, negativamente. No negativamente que no crean en algo, sino personas que piensan, sacan conclusiones de alguien que dijo algo
o de algún suceso, siempre están pensando mal. Esas personas son personas que tienen traumas por algunos sucesos que vivieron en su adolescencia, en su infancia. Personas que marcaron psicológicamente a esa persona y que siempre está pensando mal de los demás. Eso es una señal. Otra señal de los traumas que uno puede llegar a tener en la mente es que no te acordás de tu infancia. No querés acordarte cuando eras niño, cuando eras niña. No querés acordarte cómo tus papás te criaban, lo que te decían. Y cuando vienen imágenes que no son agradables, cuando vienen imágenes que lastiman y dañan, querés borrarlo, querés sacarlo de tu mente. Son traumas que están y que hay que sacarlo a la luz, aunque duela, para resolverlo y sanarlo. Y otra señal de los traumas es tener pesadillas, sueños feos, sucesos que vivimos en algún momento de nuestra vida y que viene después de 10, 20, 30, 40, 50 años de vida, vienen y nos torturan. Imágenes, eventos, sucesos. Y se repite, y se repite, y se repite. Y parece que tenemos pesadillas y pesadillas. Son traumas psicológicos, sucesos que marcaron nuestro inconsciente y afectan nuestro consciente. Entonces, tenemos que aprender lo que son los traumas. Los traumas son muy importantes de sanarlos, de resolverlos. ¿Por qué? Porque si no sanamos los traumas de nuestra infancia y adolescencia, nunca estaremos bien, nunca seremos felices, nunca tendremos una sanidad absoluta. Y para poder ir cerrando este mensaje de la psicología, dentro de los traumas están los traumas simples y los traumas complejos. Y esto es importante de tener presente. Los traumas simples son sucesos, acontecimientos que vivimos en nuestra niñez. Cuando mi padre golpeaba a mi madre, cuando mi madre se alcoholizaba, se drogaba, cuando murió uno de mis hermanos, sucesos que te marcaron, que me marcaron en nuestra niñez o en nuestra adolescencia, que hasta el día de hoy nos acordamos. Esos son traumas simples. Pero luego están los traumas complejos. ¿Qué son los complejos? Más complicados. Que claramente, y esto es una triste realidad, el cuerpo está presente, pero la mente quedó en el pasado. Es decir, estás viviendo el presente 2024, pero tu mente quedó cuando tenías 10 años. Quedó atrapada tu mente en el pasado, cuando tenías 15. Y muchas veces hay personas que sufrieron violaciones y quedan traumadas. Abandonos, maltrato. Y quedan traumados mentalmente. Hay hombres que tienen 40, 50 años y parecen que tienen 10 años. ¿Por qué? Porque su mente no avanzó, no maduró. Tiene un trauma mentalmente, psicológicamente. Mujeres también, comportamientos de que parece que tienen 15 años en la mente, pero son mujeres de 40, 50 años. Yo voy a decir, ¿qué es lo que está pasando? Tienen traumas, sucesos que le marcaron en su vida. Tienen cuerpo de 40, 50 años, pero tienen una mente de un adolescente, de un niño. ¿Por qué? Porque están traumados de manera compleja. Y todas las personas que tienen traumas simples o complejos necesitan ayuda psicológica. Y entiendan algo, el psicólogo te va a dar herramientas para poder resolver la mente, para poder ordenarla, para poder ponerla en su lugar. Por eso este mensaje es un mensaje necesario de aprender y que damos gracias a Yahweh por este ministerio, porque pocos pastores, pocos ministerios hablan de estos temas. En la iglesia, en su mayoría, hablan de la Biblia y fuera de la Biblia no hablan de nada más. Y está bien, la Biblia, la palabra, la Torá de Yahweh es la base de todo.
pero necesitamos estudiar, necesitamos capacitarnos en un montón de áreas. Y este tema es un tema de la mente, de la psicología. Entonces necesitamos entender qué es la psicología. Necesitamos entender cómo pensamos, cómo Yahweh nos creó, cómo funciona la mente. Y cómo nuestra mente puede tener niveles, donde en esos niveles podemos estar anclados, podemos tener problemas, traumas, sucesos que nos marcaron en nuestra adolescencia, en nuestra niñez. Y que necesitamos tener una mente fuerte, una mente sana. Por eso, si no escuchaste todo el mensaje, te invito a que lo vuelvas a escuchar porque es un tema muy importante de entender. La psicología es el estudio de nuestra mente. Y la psicología es buena, no es mala. La psicología nos da herramientas para conocernos aún más. ¿Por qué pensamos de una manera? ¿Por qué actuamos de una manera? ¿Por qué reaccionamos de una manera? ¿Por qué sentimos y vemos la vida de tal manera? Entonces, realmente vale la pena poder estudiar este mensaje, poder aprender más sobre la psicología de la mente humana y poder ser mejores personas. De eso se trata. Así que damos gracias al Padre por el mensaje de hoy. Bendecimos su nombre. Compartan este mensaje. Más comparten los mensajes, más alcances tenemos. Así que damos gracias al Padre por esta palabra, por esta enseñanza. Compartan a las personas que puedan, ya que es un tema muy necesario de entender y comprender. Damos gracias al Padre por el ministerio, ya que mañana vamos a tener la escuela de ministerio, no se lo pierdan. El jueves estaremos con sueños y visiones de Yahweh, y el viernes estaremos con otro mensaje también vivo, que es Shavuot, que se viene otra fiesta del Padre. Así que damos gracias al Padre. Como siempre, les digo a los hermanos, hermanas, amigos, de esta manera el ministerio se sustenta a través de oraciones y ofrendas. Así que siempre les pido su ayuda y agradecer a los hermanos que siempre están apoyando el ministerio a través de esta manera, de oraciones y de ofrendas. Así que Yahweh te bendiga, el Padre te bendiga, y recordá siempre este tema, la psicología, muy necesario de estudiar y de comprender. Así que nos vemos pronto en otro mensaje en vivo de México, Sonora. Damos gracias al Padre. Bendiciones. Shalom.